Hoy tenemos la suerte de estar aquí en la Universidad Camilo José Cela con un invitado especial. Se trata de Juan Castañeda, es profesor de Economía de la Universidad de Buckingham en Inglaterra y pasaremos aquí unos minutos hablando de un tema que le ocupa en cuanto profesor de Economía, en cuanto español, residente en el Reino Unido, y este tema es el Brexit. Bienvenido, Juan, a nuestra universidad. Muchas gracias. Recientemente, el viernes pasado, el viernes 8 de diciembre, se firmó un acuerdo que salió en todos los periódicos que nos dicen que hay un primer acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido. Finalmente empezamos a ver qué es este famoso Brexit en la realidad. ¿Tú qué nos cuentas, qué nos puedes contar sobre este último acuerdo? Lo primero de todo, no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado final, porque la negociación comenzó hace unos meses, cuando el Reino Unido solicitó la salida de la Unión Europea, pero siempre se estableció a dos niveles, en dos fases. La primera fase es la que se acaba de completar en el viernes con este acuerdo que comentabas, que es cómo se va a producir la separación entre las dos partes, entre el Reino Unido y la Europa 27, que dicen, ¿no? Entonces, ahora, a partir de ahora es cuando se va a empezar a hablar de la nueva relación que va a haber entre el Reino Unido, un Reino Unido independiente de Europa, de la Unión Europea, y el resto de la Unión Europea. En cuanto a la primera parte, lo que se ha acordado es los pagos financieros que va a tener que hacer el Reino Unido al resto de la Unión Europea por los compromisos presupuestarios a los que se ajustó el Reino Unido cuando era parte de la Unión Europea. Entonces, lo que no quiere hacer el Reino Unido es decir que se va, sí, ha habido un voto de Brexit, y decir que se va a desaparecer del mapa, por así decirlo, y dejar de cumplir sus compromisos financieros, ¿no? Eso lo va a seguir haciendo, ¿no? Otra cosa es que se acordó es que va a haber un periodo de transición, porque se es consciente que, sí, bueno, la población votó Brexit, pero a partir del momento en que se empieza a negociar los acuerdos comerciales con el resto de la Unión Europea, eso va a tardar bastante. Y va a haber un periodo transitorio en el que las cosas van a seguir más o menos igual, ¿no? Otra cosa que se ha acordado es no solo los pagos financieros, sino que se van a respetar los derechos de los nacionales de ambos lados del Canal de la Mancha, por así decirlo. Los europeos continentales que están viviendo en el Reino Unido, como es mi caso, y los británicos que están viviendo en el resto de Europa. Entendemos que hay este periodo de negociación. Fundamentalmente se está negociando, por lo que entiendo lo que dices, por un lado los pagos financieros de Gran Bretaña y Unión Europea, por el otro tratados comerciales de cómo será la relación comercial entre los dos, entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero ¿qué cambiará entonces? ¿Qué podemos pensar que cambiará, porque en realidad no está escrito, para el ciudadano de a pie, para el profesional, como es en tu caso, que vive en Gran Bretaña, o por ejemplo para el estudiante, nuestro estudiante de la UCJC, que piensa que podría un día ir a hacer un posgrado ahí o a trabajar ahí? ¿Qué cambia para este tipo de personas? Eso todavía, siento decirlo de esta manera, ¿no? Pero todavía es bastante incierto el resultado final. ¿Cómo va a cambiar en la vida de la gente? Eso es algo que depende muy mucho de cómo se finalicen las negociaciones en los próximos 9 meses. Pero uno de los cambios que puede haber es, por ejemplo, que las tasas universitarias que paga un estudiante español que va al Reino Unido no sean ya las mismas que paga un nacional británico, sino que sean bastante más elevadas, ¿no? Eso es algo que se está debatiendo ahora y que puede ocurrir en el futuro. ¿Y los profesionales cualificados, como tu caso, que estáis en el Reino Unido, estáis pensando volver a Europa o no? El Reino Unido ofrece muchísimas oportunidades y desde un punto de vista académico es un sitio muy atractivo en el que trabajar. Eso sí, siempre y cuando se respeten los derechos de aquellos que ya estamos trabajando allí, ¿no? Sería una insensatez por las dos partes que el Reino Unido nos exigiera ahora a los que llevamos ya trabajando allí más de, no sé, 5 o 6 años o más, un permiso de residencia. Desde mi punto de vista, eso sería un peso burocrático enorme para el Reino Unido y sería una inconveniencia muy elevada para los que estamos allí, ¿no? Así como una pérdida de capital humano para el Reino Unido. Entonces, no creo que eso vaya a ser así, no beneficia a ninguna de las dos partes, pero en esto quizás soy yo demasiado, no sé, benevolente, vamos a decir, ¿no? Lo que sí que ha dejado claro el Reino Unido es que no va a haber un acuerdo final de estas dos fases que te comentaba de la negociación hasta que haya un acuerdo
de comercio con el resto de la Unión Europea. No se va a acordar la cifra que va a pagar el Reino Unido hasta que se complete la segunda fase de la negociación. O sea, me estás contando que desafortunadamente no podremos recuperar todos los cerebros que se han ido como el tuyo al Reino Unido. Muchas gracias por el cumplido, pero yo estimo que no va a ser así, al menos no por Brexit, porque no creo que fuera conveniente, como te digo, incluso por el interés propio del Reino Unido, exigir nuevos permisos de residencia a los que ya estamos contribuyendo para esa economía, ¿no? Pues muchas gracias, Juan, por estas pequeñas píldoras de conocimiento sobre este tema tan importante. Muchas gracias a ti por tu invitación.